Bienvenidos a The Undoing, el podcast de la nueva serie original de HBO. Mi nombre es Fiorella Sargenti. Mi nombre es Eugenia Mariluz y hoy vamos a hablar del tercer episodio y oficialmente estamos a mitad de que se termine la miniserie que estamos viendo, así que ya todo se empieza a poner un poco más interesante. Sí, y tenemos otra vuelta de tuerca en este capítulo que se llama Do No Harm, no hagas daño, ¿no? Vos sos la letrada Eugenia Bují Mariluz. Sí, no hagas daño está perfecto. Perfecto, porque, bueno, tiene mucho que ver con lo que sucede. Para empezar, es una frase que está muy relacionada con el juramento hipocrático, ¿no? Y esta cosa de los doctores y que se habla mucho, ahora lo vamos a comentar, de los médicos como una figura que no tienen que hacer daño, que tienen como esta moral, o que algunos no se sienten con una moral elevada, medio por encima del resto. Pero tenemos que... Me encanta porque mientras estaba tomando notas, no sé si te pasó lo mismo, para comentar en este episodio, un montón de cosas que iba anotando frente a la revelación del final no tenían sentido. Totalmente. Tengo un montón de notas y la última que tengo, que no la voy a decir ahora, está lleno de signos de exclamación como, bueno, todo lo que acaba de pasar, no sé dónde me lo meto. Exacto, era como que vamos a arrancar charlando sobre la revelación de... Para empezar, ¿por qué es que los policías tenían la actitud que tenían con Grace? Que para mí era como una de las grandes dudas, y era como, che, la tratan como... Tienen una actitud particularmente hostil. Si bien uno se imagina que puede ser una estrategia, ¿no?, de los policías para sacar información y demás, pero acá eran particularmente punzantes y en este capítulo incluso se meten con su papá, con Franklin, cuando lo van a buscar hasta al museo para hablar, y finalmente entendemos un poco mejor por qué es, y resulta que Grace Fraser, el personaje de Nicole Kidman, nuestra protagonista, la que nos brinda la información, porque nosotros en esta miniserie vemos y sabemos lo que ella sabe, estuvo cerca del lugar en el que Elena fue asesinada, en las horas en las que ella fue asesinada, pero parece no recordar nada. Es que yo tengo un montón de notas así que decían como el detective Mendoza, acá la segunda nota que yo hice este episodio es: el detective Mendoza es medio agresiva con Grace. Ella también es una víctima. Anotación: cómo falla el sistema que se supone debe cuidarte. Y después entiendo, o sea, no estoy justificando que sea agresivo con ella, obviamente, pero al final del episodio nos damos cuenta que era una táctica, porque están todos pensando que Grace está mintiendo y que es una cómplice dentro del asesinato de Elena. Y como bien decís vos, como nosotros lo vemos desde el punto de vista de Grace, no sabemos exactamente qué pasó. A mí me quedó la duda de si es sonámbula, si hizo algo y tuvo como un shock como de adrenalina que hizo que se le olvide lo que pasó. Viste que se dice que cuando te pasa algo traumático es muy probable que olvides o borres de tu memoria lo que hiciste o lo que te pasó, como una manera de protegerse, así que por ahí sucede eso. Si es una mera casualidad que salió a caminar y justo pasó por la esquina. Lo importante es que en el primer episodio nos enteramos que Elena vive en Harlem, que está muy lejos de la Upper East Side, donde viven los Fraser, así que no creo que sea una mera casualidad que ella esté caminando a, no sé, 6, 7 estaciones de subte de la casa. Digo, es una diferencia muy grande de distancia. Además, venía de la gala, es como todo muy particular, y todas las preguntas que nos quedan después del final del tercer capítulo son: ¿vio o hizo? Creo que la central es esa, ¿no? Es como lo que sea que no esté recordando, ¿es porque hizo algo o porque vio algo? Y también, de alguna manera, resignifica la apertura, esta revelación. Ni hablar, ya en el capítulo anterior hablamos sobre el vestuario, ¿no? Y que en que esta vez, que incluso ella aparece con otro tapado, ya es como más de cuento todavía, ¿no? Ella como esta figura que aparece ahí en la ciudad de Nueva York con su pelo largo, medio como si fuera un personaje folk que se escapó de algún cuento europeo y está perdida por ahí. Y resignifica la apertura, la intro de la serie, con
ella, o sea, Nicole Kidman cantando esta canción, este clásico, este estándar que habla de un sueño, y esta nena con rulos, pelirroja, que está también como en una especie, ¿no?, de bosque o de lugar medio encantado, y con esas burbujas que explotan, y ese mundito tan maravilloso que aparece, que es obviamente el que ahora terminó explotándole en la cara, pero ya ahora con el juego de quizás ella de alguna manera estuvo involucrada en esto que hizo que su mundo estallara. Y ahora, además, tenemos un montón de preguntas y todo se puede tener otro color que no habíamos visto, tiene otra cara. Hicieron muy bien, creo, eso de... En el primer capítulo nos presentaron a los personajes, plantaron el disparador de el asesinato, el thriller en el que se va a convertir, cuando quizás podía parecer que iba a ir más para el drama la serie. Y en el segundo arman el caso en contra de Jonathan, ¿no? Y estamos todos como, miralo, lo que había hecho. Y ahora resulta que la que hace de alguna manera de nuestra narradora, aunque ella no nos esté contando a nosotros vamos metiéndonos en el relato gracias a ella, sabemos lo que ella sabe, no es tan confiable. Sí, y es como, a mí me da la sensación de que es un pequeño castillito de naipes que está a punto de ser derribado en cualquier momento, y es tan frágil como derribarlo con simplemente soplarlo. Y volviendo a un punto que hablamos en el primer episodio de este podcast, es que la serie está basada en una novela que se llama You Should Have Known, o Deberías Haberlo Sabido, y ahora que yo me vengo a enterar que ella puede ser que tenga lo que ver, el título original empieza a tomar mucha más fuerza de lo que yo me podía imaginar después de ver el primer capítulo de Undoing, que justamente la serie cambió de nombre porque un par de cosas distintas probablemente vayamos a ver. Además, algo también interesante que pasa en este episodio, como vos bien decías, en el primer capítulo conocemos a los personajes, en el segundo capítulo empezamos a estar muy en contra de Jonathan porque creemos 100% que es el culpable. Ya en el tercero se empieza a construir una defensa alrededor de él, en el sentido de que no te digo que te hace dudar de si es inocente o no lo es, pero casi. Porque como nosotros estamos viendo todo con el filtro de Grace, un poco empezás a pensar, ¿viste? Esta persona que se supone que la conoce hace años, que es incapaz de lastimar a alguien, entonces estos por ahí empiezan a tomar un poco más de fuerza. También tenemos al marido de Elena, que algo extraño alrededor de él y de Elena hay, porque él está como muy agresivo, quiere hablar con Grace y la persigue y medio que la amenaza. Entonces empezás a construir esta idea de que, ¿y si no es culpable? ¿Y si realmente es un poco más profundo y mucho más retorcido de lo que estamos pensando? Porque repito, lo estamos viendo con los ojos de Elena, y Elena está empezando a dudar si lo que creyó en un primer momento es realmente la verdad de lo que está sucediendo detrás de todo esto. Sin lugar a dudas, hay un misterio mucho más profundo que simplemente Jonathan engañaba a Grace y terminó matando a su amante. Sí, y ese marido, ese viudo ahora, Fernando Alves, que tiene que cuidar a la hija de su mujer asesinada, que en realidad es la hija del hombre que está preso por ese femicidio. Algo que me parece interesante, que ya va tomando más forma a medida que avanzamos, y ya ahora que estamos en la mitad de esta miniserie, es que, y la contrapongo con Big Little Lies, que es que esa era una serie en la que el personaje de Nicole Kidman, o en realidad todas ellas, de alguna manera se redescubrían o atravesaban lo que les tocaba encontrándose con esas otras mujeres, ¿no? Y en esos vínculos que a veces son espejo, a veces no. Y acá es la historia de una mujer y sus hombres, básicamente, porque es el vínculo con este marido y con todas estas dudas y con la infidelidad, el vínculo con su hijo, el vínculo con su padre, y se nota también que hay un trabajo ahí muy específico de la showrunner y directora Susanne Bier y de Nicole Kidman, para que haya como una visión, una perspectiva, una mirada muy de género y una psicología muy
no sé si hoy sería exactamente la palabra femenina, pero de mujer frente a estos hombres y cómo afectan su vida y sus decisiones. Acá en este capítulo la vemos mucho más con, bueno, cualquier cosa que tenga Donald Sutherland es exquisita y en este episodio nos da grandes momentos haciendo de su papá y volvemos a algo que de alguna manera habíamos entendido, que es que ella no quiere hacer uso de cierto bienestar económico todavía más grande que el que con el que vive, que es el papá. O sea, no quiere usar la plata de su padre y ahora aparece todo este otro secreto de que Jonathan le había ido a pedir plata. Y ella tratando de manejar un hijo, que me parece también otra cosa para charlar, que es que Henry tiene el problema no solo de, bueno, papá puede llegar a ser un monstruo que mató a una mujer, sino primero tiene que lidiar con, papá estaba mintiendo y cuando decía que estaba trabajando, y para colmo en un trabajo tan noble como oncólogo de niños, y estaba en realidad engañando a mamá cuando le dice no la amás, ¿no? Y ni hablar con el tema de que ahora tiene una hermana ese nene. Entonces Grace está también, además de tratando de aferrarse a algo de realidad y algo en su propia psiquis, está tendiendo nuevos puentes o limpiándolos o tratando de acomodar con estos tres hombres en su vida, y ahora se aparece además, aparecen las figuras de el detective Mendoza, interpretado por Edgar Ramírez, y el marido de Elena, interpretado por Ismael Cruz Córdoba, que ese también, ¿no? Como la relación entre los engañados, que ahí sí la ficción siempre se hizo festines con eso, porque es muy particular la relación de los que fueron cornudos, como decimos en Argentina. Sí, y te sumo a lo que venís diciendo, en este episodio que la vemos a ella haciéndose cargo de todo esto que vos acabas de mencionar, cuando ella se encuentra con la abogada le dice muy, muy claramente, vos sabés que yo lo único que puedo hacer es dibujar, digamos, entre comillas, el caso. Yo no puedo hacer que Jonathan vuelva a ser sincero, yo no puedo hacer que Jonathan vuelva a ser leal, yo no puedo hacer que Jonathan borre lo que hizo. La evidencia está toda en su contra, yo solamente puedo dibujar un poco para que la gente que es culpable no tenga que hacerse cargo de las cosas que hizo. Dice una frase de esa índole, y me parece muy interesante ver las escenas que suceden en la cárcel, sobre todo dos particulares. La primera es cuando Henry lo va a visitar a Jonathan, que me parece que muestra claramente el episodio en donde ves cómo la confianza que tiene con su padre se quiebra, como mencionabas vos recién, esta idea de hacerse cargo de que su papá no solo puede ser un asesino, sino que estuvo mintiéndoles durante meses en la cara antes de que todo haya llegado al punto culmine de clímax máximo. Y también una escena que me parece fantástica, y de paso repetimos, como venimos diciendo hace capítulos, que la actuación de ese niño es increíble, o sea, es muy jovencito y está rompiéndola. La emoción que le pone a las escenas que son emotivas, la verdad que es fantástica. Y otra de las escenas que a mí me parece muy interesante, y me parece que también es lo que trata de cubrir un poco este tercer episodio, es cómo funciona el sistema judicial en los Estados Unidos, y lo vemos muy clarito con todo lo que fue la defensa de Jonathan y este abogado que le toca, digamos que es como un abogado público, esta idea de que, bueno, el Estado le da abogados a los culpables, tengan dinero para pagarlo o no, y el abogado le dice unas cosas fantásticas para mí cuando están reunidos en la prisión, que Jonathan le dice: yo soy inocente, ¿te interesa? ¿Te importa? Y el abogado le dice: no, la verdad que no me interesa, prefiero que mis clientes sean culpables. Y también hace un comentario fantástico que está relacionado con lo que decíamos al principio y que está relacionado con el nombre del capítulo, que es que dice: los doctores suelen ser bastante idiotas, como bastante creídos, y a vos no podés seguir siendo un creído. Le dice: you don't get to be an asshole anymore, que en vez de creído le está diciendo algo mucho más terrible, y me parece que explica exactamente cómo
va a funcionar de ahora en más la vida de Jonathan, cómo se le rompió la vida este castillito de cristal en el que veía, porque de repente todo el dinero que tenía no le alcanza para pagar la fianza, porque le pusieron una fianza de $2 billones en efectivo, cómo no tiene dinero para pagar un abogado que lo defienda o que esté a la altura de defenderlo según los estándares de esta sociedad. Entonces tiene uno público que le dice: a mí no me importa si vos sos culpable o no, o sea, sos un tarado. Y cómo lo tratan adentro de la cárcel y cómo no importa mucho adentro de la cárcel si sos un doctor millonario o no, porque la cárcel es terrible con todos los seres humanos por igual. Se juega mucho con la figura de él, como lo que le dice el abogado, de él como médico y de todo este complejo, ya sea con la sociedad en general o con Elena, ¿no? Esto de cuando dice como este síndrome de enamorarse del que te rescata y que claro es el médico que viene a salvar a tu hijo, y se juega mucho con eso. Y en cuanto a lo del sistema judicial y los abogados, me parece que dice mucho que sea la nueva abogada, Fitzgerald, que la que dice lo más parecido al nombre de la serie, ¿no? Cuando le dice: many clients think I can undo anything, como que esto que decías, piensan que yo puedo deshacer algo, y es donde ahí aparece de alguna manera el nombre de la serie. Y el tema de ella, cuando ya todos le repiten que tiene que tener un abogado, pero esto lo vimos ya en un montón de películas y series, que por un lado, si decís, bueno, voy a poner un abogado, te dicen: por algo estás poniendo un abogado. Pero si no pones un abogado, te estás exponiendo, sobre todo con dos policías, como en este caso, que van a estar constantemente empujando. Y después, bueno, ni hablar con el video que vemos al final, ahí decís como, ok, por eso también es que le estaban diciendo a esta mujer que se ponga un abogado, porque había alguna otra cosita dando vueltas por ahí. Moraleja de este episodio: por las dudas, siempre tener un abogado a mano. Sí, siempre, pase lo que pase. Por favor, abogado a mano. No puedo, al hablar de todo esto, no puedo no aprovechar para recomendar The Night Of, una miniserie también de HBO espectacular, increíble, de 8 episodios, donde se puede ver todo esto, primero de la parte judicial y de los abogados y de cómo se puede armar una defensa y cuánto importa si realmente sos inocente o no, cómo afecta esto a tu familia, y después también que juega con si realmente el protagonista es culpable o no. Está protagonizada por Riz Ahmed y por John Turturro, que hace de su abogado. Es una delicia. Si no la vieron, por favor, van a HBO, buscan The Night Of, porque si les gusta esta parte de The Undoing, la van a disfrutar muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y antes de llegar a la revelación al final del capítulo, juegan muchos minutos también con el tema de ella dudando, ¿no? Ella pensando, primero un poco con la excusa de: no, es por Henry, es por mi hijo que tengo que pensar, ¿no? Que su padre tal vez no es este monstruo que nos están diciendo. Y ella tratando de hiperracionalizar todo con su mirada de psicóloga, ¿no? Tratando de entender qué es lo que puede haber hecho o no Jonathan. Y algo que es una cuestión intrínsecamente de género, porque una mujer no lo puede hacer, que es esto de tener una familia paralela, porque ahora ya que sabemos que la bebé de Elena era de él, de alguna manera conformaban ellos tres una especie de familia, y es algo que siempre, que aparece mucho en la ficción y en la vida real también todavía, y que es imposible, físicamente imposible que se vea del otro lado, porque es medio difícil esconder un embarazo y la lactancia de una criatura y demás. Pero que 100%. Claro, y el peso de la paternidad, ¿no? Y que cómo afecta eso, cómo le afecta por un lado a Grace, que haya un fruto de esa traición, que es algo que muchos personajes también la pinchan con eso. Y después al marido de Elena, obviamente a Fernando, que está cuidando a la bebé, que es de este otro señor, y todo lo que, y también para dónde puede terminar yendo eso, ¿no? Que se está haciendo cargo de esa bebé cuando es el resultado del engaño.
Bueno, y ahí podemos recordar en el primer episodio que cuando el hijo de Elena, el niño que fue tratado por Jonathan, le pregunta al marido de Elena dónde está mamá, él le dice como no sé, vas a tener que ir al colegio solo. Vemos a este hombre sosteniendo a Teresa, la bebé, pero no tiene la actitud física de sostener a alguien a quien querés o a quien estás cuidando. No sé si recordás que tiene como cara de nada, como que no está inmutado ni un poquitito ni por la desaparición de su mujer, ni porque está teniendo a su hija, entre comillas, llorando. Y si lo ves de atrás para adelante, como hicimos con el primer episodio, puedes empezar a notar que claramente se sabía que había algo dando vueltas y que la única que no sabía, y volviendo al título de la novela, debería haberlo sabido, era Grace. Porque otra cosa que también sucede es que hay pequeños detalles en cómo Hugh Grant actúa ciertas partes del diálogo que a mí me hacen darme cuenta que Jonathan es el culpable. Porque si volvemos a la escena de donde están en la prisión y él está hablando con Henry, él sigue sosteniendo la idea de que Elena estaba obsesionada, estaba loca, quería destruir a la familia, que él no lo hizo, pero que de última deja entrever que si lo hubiera hecho fuera para proteger a su familia. Y cada vez que habla de Elena, si prestan atención, toda la mandíbula se le tensa, empieza a hablar con los dientes como entrecerrados, como si se estuviese bancando la bronca, y son esas pequeñas cositas que te hacen darte cuenta que claramente si Jonathan lo hizo, y que de ahora en más el misterio va a ser cómo podemos hacer que la negociación sea lo más interesante posible. Como repitiendo lo que dijo el abogado, no me importa si sos culpable, porque al final del día, de ahora en más, ya no importa si él es culpable o no es culpable. Es importante lo que va a suceder luego. Todo lo que estamos viendo, y vimos un juicio que está súper televisado, porque vemos la primera audiencia con todas las cámaras de televisión adentro, con una jueza mujer, que me gustaría destacar que la jueza del caso va a ser una mujer, para ver de última cómo se va a ir desarrollando con la cuestión de género más que nada, porque me parece que es un guiño interesante que hicieron los creadores de la serie para intentar seguir como investigando la cuestión de género del caso, no porque la jueza sea feminista, porque sabemos que no todas las mujeres son feministas, pero me parece que es una elección por lo menos a tener en cuenta, un poquito más interesante a que se hubiesen puesto un juez varón, y que vamos a estar como teniendo los próximos 3 episodios que quedan con un juicio muy importante y que ya la vamos a ver sentada, y esto me empiezo a tirar con las teorías, digamos, vamos a tenerla a Grace en el banquito de los culpables dando una declaración, porque claramente, aunque sea de casualidad, algo pasó la noche del asesinato de Elena que Grace no recuerda. Sí, creo que lo que más me intriga me da ahora, porque aparece en boca de Jonathan el tropo de Elena que nos quería destruir como familia, ¿no? Es como yo me equivoqué y pagué, pero no quería que pagaran ustedes y esto es demasiado. El hombre infiel, tentado por una situación o por una mujer, así es como él lo vende, y que las cosas se le fueron de las manos, y entonces esta mujer se empieza a obsesionar y quiere de alguna manera convertirse o meterse en la vida, y que él trataba de impedir eso. ¿Y qué es lo que estaba tratando de hacer Elena? No creo que sea tan lineal como lo dice Jonathan, con los acercamientos que tuvo con Grace, ¿no? ¿Cuál era la intención ahí? ¿Qué era lo que estaba pasando ahí? Y que terminó en esa Grace caminando esa noche dando vueltas. No creo que sea tan lineal. Y también vamos a ver en este juicio, me imagino, y en las repercusiones mediáticas, el tema social, porque no solo está la situación de que Jonathan era el médico del hijo de Elena, sino que ya eso es te pone en una situación de mucha vulnerabilidad, sino que también es el niño becado del colegio de la gente de plata, es el matrimonio, es la familia latina entre toda esta gente como una especie de aristocracia neoyorquina, ¿no? Sí. Y eso creo que va a aparecer porque hasta ahora es muy fácil,
porque tienen hasta el momento tienen muchas pruebas, ponerlo a Jonathan directamente como el culpable, pero Grace está tratando de que de que vuelvan a mirar a Fernando. Nosotros todavía no sabemos por qué él dejó de ser un sospechoso, pero creo que va a estar ahí también por una cuestión de recursos, ¿no? De cómo Grace va a poder usar un montón de herramientas para defender, para lo que ella cree hoy, que es defender a su familia, y que del otro lado probablemente no las tengan. Me parece que eso también ahí va a estar un poco más desarrollado. Sí, y también queda la gran incógnita de justamente los hijos, que no tienen nada que ver con nada de lo que han hecho los adultos en esta situación, pero de repente tenemos a los dos chicos, los dos hijos de los dos matrimonios, que comparten una media hermana. Tenemos al hijo de Elena, que comparte una media hermana con el hijo del asesino de su mamá. Digo, quedan un montón de cosas a pensar a futuro. Estoy segura que Fernando algo más tiene que ver con no digo con el asesinato, pero con la situación, porque tiene pinta de que él ya sabía algo y que se lo estaba guardando. Entonces eso es algo que vamos a poder seguir viendo en los capítulos venideros. Necesito más interacciones del detective Mendoza porque me parece fantástico. Sí. Me parece fantástico. Al principio me daba un poquito de bronca porque sentía que estaba siendo muy bruto y muy violento, y lo pensaba desde el punto de vista de cómo aquellos que se supone que deben cuidarte no lo hacen. Y de repente entiendo que era toda una táctica, porque él está seguro de que Grace es culpable de algo adentro del caso. Entonces quiero ver más interacciones de ellos, porque aparte hay como un juego interesante de lleva y trae entre Grace y Joe Mendoza, porque Grace sabe muy bien cuáles son los derechos que tienen que respetarse de ella, y Joe sabe muy bien hasta dónde la puede pinchar y hasta dónde Grace puede usar sus privilegios, digamos, para no ser pinchada. Entonces me parece que vamos a ver como un juego de perro y gato bastante interesante. Y volviendo me quedé pensando en The Night Of, donde está la situación de los padres de un joven pensando, uy, mi hijo ¿será capaz de hacer esto, de haber cometido esto? Y acá hay un par de momentos en la escena donde está Grace con Franklin, con su papá, y Donald Sutherland le cuenta el tema de la plata que le había ocultado, y se angustia porque dice, quizás si yo te lo hubiera dicho, esa mujer estaría viva, ¿no? Como me parece algo muy genuino y de una empatía que quizás uno se esperaba que el personaje pudiera ir más para el estereotipo de el señor con plata que lo que le importa es sacarse encima el escándalo para la familia y demás, pero no, su dolor era genuinamente no mancharon nuestro nombre o ahora vos mirá a tu familia cómo está, sino que el tema para él es yo tal vez podría en este rompecabezas gigante del pasado de la historia, si yo hubiera puesto antes a tiempo una fichita, quizás esto no terminaba sucediendo, ¿no? Y eso me gustó mucho y me quedé pensando también bastante como en las transgresiones morales éticas que nosotros nos permitimos y le permitimos a los que queremos, porque con algo con lo que se juega en The Night Of, que aparece, que en este episodio explota, creo, en esta serie, en The Undoing, es esto de ¿qué podemos llegar a perdonar y qué duda y cuánto podemos aceptar cuando el exterior nos dice que la persona que amamos es en realidad un monstruo capaz de haber hecho eso? Y en este caso me parece que lo interesante es que está el tema de la infidelidad y la mentira y el asesinato, ¿no? Y Grace todo el tiempo tratando como de lidiar con, bueno, él puede haber hecho esto, ¿no? Incluso Franklin le dice como, se da también ahí en esa conversación, él me engañó, él tenía una relación paralela, él tuvo una hija con esta mujer, pero él no puede haberla matado, que un poco está racionalizándolo como profesional, pero en realidad hay un montón de el engaño propio y de estas ganas de alguna manera de proteger a su hijo. Y me parece entonces que eso es interesante, como hasta dónde, qué estamos dispuestos a aceptar como posibilidad. Y por otro lado también, ¿qué le queda a una persona que está en la situación de Jonathan si el sistema no, ni siquiera el abogado que le ponen
por un momento se pregunta si tal vez puede no haberlo hecho. Es que yo creo que para este momento ya la conclusión es que el sistema llega a un punto en que no le interesa la moral, sino que le interesa solucionar cosas. Claro, entonces, lo expeditivo, la respuesta para la opinión pública. Exactamente. Si vos sos culpable o no sos culpable, no me interesa. Llega a un punto como que hasta que parece que de última ser asesino o no es tan grave, que lo importante es solucionar las cosas con la mejor condena, con la condena que le deje más cómoda a la opinión pública, y teniendo en cuenta que este caso justamente es uno que está muy publicitado en los medios ficcionales que están en la serie, me parece que va a ser interesante también ver el lugar que va a ocupar Jonathan siendo una persona extremadamente privilegiada, como venimos diciendo desde el principio del podcast, ¿no? Un hombre blanco, rico, doctor, bien posicionado, que la gente lo quiere, que la gente puede empatizar con él, que la gente puede verse en los pies de él. Esta idea de una mujer que también hace falta, que es bastante claro demostrar y señalar que la familia Alves es una familia latina, con toda la carga que tienen los latinos en los Estados Unidos. Me parece interesante ver cómo se va a desarrollar el juicio de ahora en adelante, y algo que fue una semillita que plantó el colega de Jonathan, que para mí sí, me había olvidado. Que engorda mucho lo que sería el perfil, ¿no? De cómo estamos viendo a Jonathan, es que él dice que era casi como un adicto a la atención, que él se regodea en que la gente lo ame, y que cuando llegó Elena era exactamente lo que él quería, una persona que estaba devota hacia él, porque justamente él maneja un poder muy grande, que es el de curar niños que tienen cáncer. Entonces los padres de todos sus pacientes lo creen como si Jonathan fuese un dios. Y bueno, por ahí Jonathan se creía un dios, y por eso creía que podía salirse con la suya sin consecuencias, y claramente vemos que no es el caso. Claro, y nos muestra como otra posibilidad porque siempre venimos manejando la imagen de Jonathan como una persona abnegada que trabaja para esos niños y que se lleva esas sonrisas y esas penas a su casa, y de golpe ahora tenemos un colega y amigo que lo presenta de otra manera, como claro, sí, él hacía todo esto, pero porque tenía este complejo de Dios, y en realidad no le importaban los pacientes, sino alimentar ese ego y hacerse cada vez más grande, y de golpe, claro, aparecía en esta narración, de esta manera, aparece Elena como una especie de fan total, y él lo consume eso, pero como un dementor hambriento total. Las preguntas que nos quedan para el cuarto capítulo, ya cuando vamos a empezar tenemos que empezar a tener algunas respuestas, pero a mí, bueno, como les dije, quizás la que más me intriga es Elena. ¿Qué buscaba con esos acercamientos con Grace? ¿Qué quería decirle algo o solamente quería ver cómo era? Eso me genera mucha intriga. Después, ¿para qué lado va a ir Henry después de esta situación y de haber estado expuesto a su papá? ¿Para qué? Si va a seguir en esta en la que está, ¿no? Como todo el tiempo con la sobreexposición al caso, que también se sabe que es algo tan nocivo cuando uno está de alguna manera relacionado con un caso mediatizado. ¿Y qué le pasó? ¿Qué le pasó a Grace? ¿Qué cuestión psicológica hizo que ella esté dando vueltas por ahí y no lo recuerde? Porque creo que si hay algo de lo que tenemos certeza es que ella no lo recuerda, no que está engañando a los policías o engañándonos a nosotros. Y te sumo, ¿qué papel juega Fernando Alves en todo el misterio? Porque claramente sabemos que algo más abajo de la superficie hay. Y sumo también, ¿qué va a pasar con la bebé Teresa? Sí, ¿no? Porque sí. la bebé Teresa es parte de la familia Fraser. Sí. Si Jonathan es culpable o no lo es legalmente es parte de la familia Fraser. Se van a hacer cargo los Fraser, le van a tener que pasar una Tremendo. cuota alimentaria a la familia Alves. ¿Qué va a pasar? ¿Qué, se va a ensamblar una familia extraña? ¿Va a venir el padre de Grace, que lo vimos arrepentido por la muerte de Elena, y va a hacerse cargo económicamente de la bebé? Un montón de incógnitas que nos quedan 3 episodios para saberlo. Acuérdense que si quieren saber más de The Undoing o de un montón de series de HBO más, tienen una aplicación además del podcast, porque pueden consumir todo, pueden consumir, ver la serie, después pueden escuchar el podcast, y también tienen la aplicación HBO Extras, que está buenísima porque se sincroniza
con el audio de la serie y te va tirando un montón de información y siempre hay muy buena información, sobre todo uno no puede leer en general todas las entrevistas que dan los showrunners, directoras, actrices, actores, y ahí está buenísima la aplicación porque te va tirando un montón de data que sale de esas entrevistas y de textuales de quienes hacen la serie, que suma, me parece, todavía más. Hasta acá entonces llegamos con el tercer episodio de análisis de The Undoing. Acuérdense que todos los domingos pueden ver la serie en HBO. Inmediatamente después escuchar este podcast en un nuevo capítulo. ¿Y qué más les tenemos que decir a estas personas hermosas? Que pueden ver la serie no solamente en HBO, sino también en HBO Go, on demand, cuando quieran, donde quieran. Y a nosotras nos escuchan en Spotify, Apple Podcasts y todas las aplicaciones hermosas que existen para escuchar podcasts. Hay un montón de podcasts de otras series, por ejemplo de Lovecraft Country, de Perry Mason, donde también hay alguna cuestión, ¿no? Está obviamente el tema judicial y una madre que mató o no mató a su hijo estuvo involucrada ahí, juega con algunos temas similares. El asesino sin rostro, donde también podemos ver una mujer que después nos enteramos, esto no es spoiler, una mujer que puede estar vinculada con un asesino serial. Yo te vinculo todas las series. Watchmen, Westworld y un montón de series más tienen sus podcasts. Los encuentran en todos esos lugares donde dijo Buji. Nosotros nos reencontramos en el próximo episodio. Yo soy Fiorella Sargenti. Yo soy Eugenia Mariluz y esto fue The Undoing, el podcast. Nos vemos la semana que viene.